posición, ¿ya? Pero no desde la condición del sufragante. Entonces, esa necesidad, esa condición de vulnerabilidad sumada a ese poderío de los candidatos a cargos públicos nos llevan a que las condiciones de vulnerabilidad de los sufragantes nos lleven a que se siga permitiendo estas cosas. Son los sufragantes quienes permiten o impiden que esto suceda, ya no el nivel de corrupción que ha permeado las manifestaciones democráticas. Y aquí la palabra manifestaciones nos saca esta pregunta como si fuera correcta. Las manifestaciones hacen una cuestión distinta a lo que es el derecho del voto. Cuando hablamos de manifestación hablamos de huelga y eso, pero no el derecho de ejercer el voto. Ya, por lo tanto, la B en estricto por esa palabra no sería correcta. La respuesta correcta sería la C, las condiciones de vulnerabilidad de los sufragantes. Pasamos a la pregunta número 2. Dice, en base al panorama que plantea la pregunta anterior, identifique cuál de las siguientes opciones propone una solución viable para erradicar la cultura del clientelismo político en Colombia. Pueden responder. No, en efecto no es justificable, Walter. No es justificable de ninguna manera. Pero yo creo que sabes y tienes claro que las condiciones de vida de una persona, a pesar de que eso no sea justificable, muchas veces lo llevan a cometer ese tipo de actos. La respuesta era la C. Y en efecto, Walter, un domingo de tamal y 4 años más en la misma pobreza, en efecto. Y eso está arraigado y dado a eso, a que las fuerzas políticas conocen eso y dan una dádiva, un favor político, un medio de trabajito, algo, y eso los lleva a que la gente siga cometiendo eso. Pero es el mismo sufragante, por sus condiciones, quien lleva a permitir esto, ¿ya? Pueden ir respondiendo, chicos, pueden ir respondiendo. A ver, aquí claramente lo dicen en base al panorama que plantea la pregunta anterior. Así que la respuesta debe ser enmarcada en eso. Así que los argumentos referentes a eso. Ya ahorita que se lean los argumentos y eso que lo vaya a explicar, pues te explico bien la pregunta, Carlos. Escoge Mariana, B o C.
Mariana, está bien lo que dice, pero sabes que tienes que verlo desde el contexto de la pregunta anterior. Si ya la pregunta anterior tiene una respuesta que fue acertada, esta debe responderla en base a esa pregunta, ya no en base a tu pensamiento personal como tal. Me voy con la C, dice Mariana. En efecto, chicos, en efecto, para este caso la respuesta correcta es la C, que se mejoren las condiciones de vulnerabilidad de los sufragantes que representen mayoría. Y en este caso, ¿por qué esta sería la respuesta correcta? Porque la anterior nos decía que eso lo estaba causando la vulnerabilidad de los sufragantes, la condición de vulnerabilidad de los sufragantes. Entonces, si yo mejoro esa condición de vulnerabilidad de los sufragantes, ya me va a cambiar ese panorama. Aquí nos decía que lo hiciéramos en base al panorama que planteaba la pregunta anterior. Aunque ellos puedan seguir siendo corruptos o no corruptos, era responder en base a esa pregunta. ¿Ya? Para acá. Entonces, si allá nos decían que lo que se estaba, las condiciones de vulnerabilidad de los sufragantes era lo que estaba causando ese fenómeno social, entonces acá nos dicen que respondamos con lo que plantea la pregunta anterior, la respuesta sería que se mejoren esas condiciones de vulnerabilidad de los sufragantes que representa la mayoría para así disminuir ese flagelo, según la pregunta anterior. Por eso la C sería la respuesta correcta. Exacto, David, en efecto. Aunque tú dices, aunque profe, me he dado cuenta que hay lugares donde la gente vende su voto solo por obtener el beneficio, ni siquiera por necesidad, en ese caso que salir. Claro, en ese caso la respuesta correcta sería la B, pero como hay que responder conforme a lo que se está preguntando, la respuesta correcta sería la C. Ya, tal cual como lo menciona Esteban, mencionándolo, relacionándolo con la anterior pregunta. Acuérdense que estos son preguntas contextualizadas, ¿ya? Que son basadas en el enunciado. En efecto, sería así. Vayamos a la pregunta número 3. Vamos a ver qué tal les va con esto. Nos dice, en Colombia los índices de embarazo no deseado en adolescentes muestran unas preocupantes estadísticas que sugieren medidas inmediatas y soluciones con prontitud